Pues a raíz de que mi mami necesita un par de lentes, pues fue a través de esta, pues prácticamente dinámica que tienes aquí con la óptica, pues de poder hacer este intercambio. Esta pieza que vemos que está aquí atrásito de mí, precisamente, es de una serie arte digital que hice utilizando una técnica que se llama data bending, ¿no? Que es un proceso de manipulación de datos en archivos digitales y que bueno, se ha convertido también de alguna manera en una forma de producir imágenes, ¿no? De síntesis. Sobre todo en qué consiste el data bending, porque aquí viene la parte interesante. Justamente esta cuestión de bend, ¿no? De desdoblar, ¿no? De torcer los datos, pues consiste justamente en manipular un archivo, por ejemplo, en este caso de audio, con un software de video, ¿no? O utilizar una imagen y en este caso, como fue lo que yo hice, manipularla a nivel de datos con un software de audio. Entonces, incluso utilicé un software que es open source, que puede utilizar cualquiera de ustedes, que se llama Audacity. Y entonces, bueno, pues hay un proceso nada más específico de cómo hacer eso, pero lo que haces es exportar prácticamente el archivo que es una imagen como RAW. Y prácticamente a partir de esto, lo que hace el programa no reconoce que no es una imagen y entonces hace un split como de los canales en estéreo y a partir de eso pues ya empiezas a manipular con efectos como pues un reverb, un eco, un delay, ¿no? Cuestiones que normalmente pues sabes cómo van a funcionar con audio, pero aquí pues bueno, prácticamente lo interesante es cómo los datos se ven manipulados, como digamos que es como esta perversión de los datos que estamos haciendo y de cómo nos permitimos pues alterar de alguna manera incluso la propia, vamos a decirlo, hasta composición ahí de metadatos que puede tener una imagen o un archivo de audio, etcétera, pero justo manipulado con algo que fue creado para justamente editar algo completamente diferente en formato, ¿no? Entonces, pues me gusta mucho esta experimentación y a partir de esto, pues bueno, hice una serie que en este caso, esta que vemos aquí, es una pieza que se llama Aborigine, ¿no? Que habla precisamente de nuestros orígenes y de cómo podemos cuestionar también hasta cierto punto la cuestión natural y artificial que tenemos como seres humanos y que es parte de un proceso tal vez evolutivo que tenemos que llegar pues a esta cuestión completamente que pareciera ajena a nuestra naturaleza orgánica y a toda esta conexión precisamente que bueno, per se entendemos esta cuestión como ser vivo, ¿no? La Tierra y que contiene muchos seres vivos como nosotros mismos, ¿no? En este micro macro, pero a veces se nos olvida eso, ¿no? Y entonces vemos el mundo desde un punto de vista completamente, pues, la artificie, ¿no? Como tal, de la verdad y la misma ciencia, ¿no? Nos cuenta una versión de cómo se manifiesta esta realidad multidimensional. Entonces, me gusta mucho como en este contexto hacer esta siempre como pulsión filosófica de cómo hasta cierto punto podemos generar, ¿no? Esta irrupción en la realidad, incluso hasta donde nos está permitido pensar que lo que hagamos es parte de un proceso evolutivo o no. Y bueno, pues ahora sí que Asimov, que es uno de mis autores favoritos de ciencia ficción, pues siempre como que me dio este halo de esperanza, ¿no? De pensar de que aún con todo el caos y putrefacción de sociedad postcapitalista, que podamos llegar a visualizar, ¿no? En toda esta cuestión de pues la tecnología, la inteligencia artificial, el temor a que se nos voltee la tortilla, como dicen, y que ahora la inteligencia artificial tenga el poder sobre nosotros, pues hasta dónde también podemos pensar en una, como esta escala, ¿no? De Kardashev, donde pues apenas llevamos el primer nivel de sociedad, ¿no? Ni siquiera llegamos al uno, entonces ni siquiera hemos sido capaces de no sacrificarnos a nosotros mismos como seres en nuestro propio sistema, ¿no? Entonces, puta, nos falta mucho para llegar a un punto de conquistar el sistema solar y no se diga la galaxia, entonces, pues estamos hablando ya de cuestiones proyectadas
justamente es una teoría también científica, pero bueno, aquí lo interesante es que justamente el data bending, pues me gusta mucho como concepto, sobre todo como eso, de pervertir la realidad, desde donde está pensándose en su origen y hasta dónde podemos llegar a pensar que a lo mejor sí hay como esperanza, ¿no? Para el ser humano, pensando en que, pues, al paso que vamos, pareciera que estamos poniendo nuestra propia fecha de caducidad, ¿no? Como tal. Pero bueno, creo que todavía hay como esta posibilidad de confrontar pues esa naturaleza a lo mejor que nosotros también hemos ido como manipulando. Y bueno, a estas alturas tenemos microplástico viviendo en nuestros organismos, entonces sí es un producto artificial que nosotros creamos y que ahora incluso nos salvó de la pandemia, ¿no? Y que nos sigue pues facilitando un montón de cosas, el polímero derivado de toda esta cuestión también del petróleo que pues digo, a lo mejor no hemos sabido de manera inteligente aprovechar nuestros recursos, pero bueno, creo que todo esto lo comento porque es una reflexión hacia dónde debemos de pensar siempre en nuestra naturaleza orgánica que somos, ¿no? Animales, parte de todo este ser vivo llamado planeta Tierra y una infinidad de micro y macro, ¿no? Que nos comparte una montaña, ¿no? Porque a veces la montaña la vemos como algo que está muerto, inerte, y en realidad es un ser vivo que confiere un montón de vida a otros miles y millones de organismos, ¿no? A nivel ya, pues precisamente celular. Entonces, pues creo que es interesante este concepto de data bending. Y bueno, la verdad es que particularmente este es el tema que tomé ahora hablando de la naturaleza, justamente con esta pieza que se llama Aborigine. Pero bueno, al final de cuentas también he ido a otros campos. Me gusta mucho hacer crítica social. Entonces de repente tomo como iconos que son como, ¿no? Cuestiones que a lo mejor son intocables, ¿no? Son cuestiones como sagradas, desde un credo, desde una ideología, y me gusta y torcerlas, porque pues al final, digo, ahora sí que es parte, yo creo que de nuestro proceso de aprendizaje y de vida, ¿no? Y de legado también que podemos llegar a pensar de nuestra modernidad hacia lo que si sobreviven los humanos del futuro, pues que van a reflexionar, ¿no? Sobre la misma cuestión de la vida y hacia dónde podemos llegar, ya incluso a lo mejor el día de mañana con interacción ya de prótesis, ¿no? Ahora sí, cyborgs, ¿no? Que nos faciliten incluso a lo mejor hasta poder interactuar con este nuevo proceso de pensar la inteligencia artificial no como algo ajeno, sino como algo que incluso puede llegar a formar parte de como un plugin o como de ahí un suplemento, ¿no? Que podemos llegar a tener. Entonces, pues bueno, esa es prácticamente parte de mi obra. Pues ya después te voy a traer más piezas, Toñito, porque la verdad es que me gusta mucho, pues sobre todo eso, como imaginar que de alguna manera yo el arte, por ejemplo, lo hago como un proceso para mí. Me gusta pensar al crearlo, ¿no? Ya si de eso, pues infecto a alguien más con alguna idea, lo sensibilizo hacia algo, hago que me imagine algo, como a mí me gusta justo el arte por eso, porque creo que es esta línea de fuga que podemos llegar a tener hacia el pensar y que todas las posibilidades se tuercen con esta cuestión retórica, ¿no? Del lenguaje, cual sea, que sea, en este caso, por ejemplo, arte digital, pero pues bueno, desde otras partes siempre he tenido como esta posibilidad de ver otros mundos, ¿no? O ver otras realidades paralelas que el arte nos permite construir, ¿no? Entonces creo que eso es lo más valioso, siempre pues de consumir arte, no como un producto y como una cuestión hasta cierto punto como ornamental, que a fin de cuentas funciona así en este mercado capitalista, el arte, pero creo que el arte nos da chance de poder ver otros mundos, otras realidades. Y la verdad es que me ha interesado mucho pues formar parte de tu colección ahora, Toñito. Entonces ya te iré regalando más piezas como tal. Muchas gracias. Muchísimas gracias y pues por supuesto presumir que en su momento fuiste uno de mis alumnos más destacados.